Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Luna y vamos a abordar un caso clínico del fuego local a una tormenta sistémica. Entre esto, el síndrome de respuesta inflamatoria y la falla orgánica múltiple. La inflamación salva vidas hasta que se sale de control. En esta presentación vamos a abordar cómo una respuesta defensiva puede transformarse en una guerra interna capaz de destruir los mismos órganos del cuerpo. Y bueno, nuestro caso clínico aborda a un hombre de 60 años con pancreatitis aguda grave. Desde su ingreso presenta datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica severo, y a las 72 horas posteriores su cuadro progresa, desarrolla el deterioro respiratorio que cumple con criterios para el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. A esto le hace que requiera ventilación mecánica, presenta oliguria, elevación de la creatinina y una hipotensión refractaria a los líquidos, por lo que necesita un soporte vasopresor. Los cultivos resultaron negativos, es decir, pues no hay infección, pero sí una inflamación descontrolada. Este paciente comenzó con una inflamación localizada en el páncreas, pero terminó con una tormenta inflamatoria que afectó todo su cuerpo. En cuanto a las definiciones, que son clave para entenderlo, el síndrome de respuesta inflamatoria, o SIRS, es una respuesta inflamatoria generalizada del organismo ante una agresión, no importa si es infecciosa o no. Se define por la presencia al menos de dos de los siguientes criterios. Entre estos, la temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor de 36. La frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20 y la concentración de dióxido de carbono sérico es menor de 32. Los leucocitos mayores de 12 o menores de 4000. En cambio, la falla orgánica es la disfunción de dos o más órganos vitales, que amenaza pues directamente la vida del paciente. El mecanismo principal es simple: la hipoperfusión, citotoxicidad, microtrombosis y apoptosis. En resumen, el CIRS es el fuego y la falla orgánica múltiple, pues como la casa quemada. Todo comenzó, como mencionábamos, con una pancreatitis que causó daño tisular local. En este se liberaron unas señales conocidas como DAMPs, mencionadas en clase, o los patrones moleculares asociados a daño. Estas activan por consiguiente los macrófagos que liberan citocinas inflamatorias. Ya veíamos que era la interleucina 6, la 1, el factor de necrosis tumoral. Y poco a poco la inflamación deja de ser local y se vuelve sistémica. El SIRS se instala. Luego el endotelio se altera, aumenta la permeabilidad capilar, se pierde volumen intravascular y aparece la hipotensión e hipoperfusión. Finalmente, los órganos comienzan a follar uno a uno, como lo vimos en el paciente, y es una cadena de explosiones moleculares que empiezan en un punto y terminan arrastrando con todo el sistema. Para ello es importante mencionar también el papel que juegan los neutrófilos, que vienen siendo los soldados fuera de control. En el SIRS, los neutrófilos, nuestros soldados de primera línea, se activan masivamente, migran a órganos distantes y en su intento por defender, también terminan causando daño, o sea, al ser mucha cantidad. ¿Por qué generan daño? Porque liberan radicales libres, proteasas y unas trampas extracelulares exclusivas de estos llamados NETs. Estos mediadores citotóxicos destruyen el parénquima de un órgano como el pulmón, el riñón y el hígado. Y lo que era antes una defensa, pues se va a convertir en una agresión. Los neutrófilos que normalmente defiendan terminan atacando el propio cuerpo, cuando lo local se vuelve letal. Los mecanismos inflamatorios que protegen de manera local se vuelven mortales cuando se generalizan. Primero, la trombosis. Hay microcoágulos que obstruyen los capilares y causan isquemia, que nos va a dar necrosis. Segundo, la vasodilatación y fuga del capilar. El líquido se sale de los vasos al tercer espacio, causando edema e hipotensión. Y por último, el aumento de la permeabilidad endotelial va a llevar a un cuadro de shock o similar al séptico. El cuerpo activa mecanismos de defensa que al generalizarse se convierten en un arma de destrucción. En este paciente, ¿qué fue lo que pasó? Correlacionándolo con la clínica, el proceso inflamatorio del páncreas desencadenó una serie de eventos sistémicos. Desde el páncreas se liberaron enzimas y citoquinas inflamatorias. En el pulmón, el daño alveolar difuso y el aumento de permeabilidad llevó al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y en el riñón, la hipopresión y necrosis llevaron a la lesión renal aguda. En el sistema cardiovascular, por su lado, la vasodilatación y el shock distributivo. En pocas palabras, el SIRS es una guerra que el cuerpo libra en todos los frentes y termina perdiendo. Para conclusión, quiero que imaginen al cuerpo como si fuese una ciudad. La inflamación es su policía, encargada de mantener todo el orden que va a pasar. Pero pues cuando esta policía pierde el control, incendia a la ciudad que tanto juró proteger en un inicio. El enemigo no siempre está afuera, a veces en nuestra propia respuesta.